¿Te has parado a pensar cuántas veces una vida ha estado marcada solo por la apariencia? ¿Cuántas historias de rechazo comenzaron porque alguien se atrevió a mirar hacia afuera, pero nunca tuvo la sensibilidad para ver lo que había dentro? Imagina por un momento a un niño pequeño e inocente cuyo único error a los ojos del mundo era no encajar en el estándar de belleza. La ropa sencilla, el rostro marcado por la pobreza, el comportamiento tímido e inseguro, todo esto se convirtió en motivo de desprecio. Y cuando se le aplica la etiqueta de rechazado, parece pegarse a la piel como una cicatriz que nadie puede borrar. Pero lo que nadie sabía es que dentro de ese niño yacía algo que lo cambiaría todo. La escena puede parecer lejana, pero lo es realmente. ¿Cuántas veces has sentido el peso de ser juzgado por tu forma de vestir, tus posesiones o incluso por tu apariencia? Quizás tú también has sido objeto de miradas hirientes, palabras despectivas y puertas cerradas antes de que tuvieras la oportunidad de mostrar quién eres realmente. Y si esto te ha sucedido, entonces sabes exactamente el dolor que cargó este niño. Un dolor silencioso pero profundo, el de alguien que crece creyendo que no vale nada. Pero quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte. El rechazo por apariencia puede parecer un detalle superficial, pero cuando afecta a un niño, deja cicatrices invisibles que perduran para siempre. Imagina crecer sintiéndote rechazado, indigno y nunca elegido. Es como caminar cada día con una sombra que insiste en recordarte que no eres digno. Pero es precisamente en este punto que la divina providencia comienza a revelarse. Porque mientras el mundo desprecia la apariencia exterior, Dios mira el corazón. Y esta verdad tiene el poder de cambiar por completo el curso de cualquier vida. Este niño, rechazado y olvidado, parecía destinado a un camino de dolor. Pero en medio del silencio del desprecio, algo extraordinario se gestaba. Lo que parecía debilidad se convertiría en fortaleza. Lo que se veía como un defecto se revelaría como un don. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Has sentido que la gente no ve tu verdadero valor, pero que dentro de ti reside algo más grande, algo que nadie puede robarte? Entonces quizás te identifiques aún más con esta historia. Lo más impactante es que a menudo el desprecio no proviene de desconocidos, sino de dentro del hogar, de quienes deberían ser un refugio. El padre que no cree, la madre que no apoya, los compañeros que se burlan, los hermanos que rechazan. Cada gesto de indiferencia construye muros invisibles alrededor del alma. Pero lo que nadie puede bloquear es la mirada de Dios, que penetra estos muros y revela un propósito oculto. Y por eso esta historia es tan poderosa, porque muestra cómo incluso en el lugar más inesperado, la luz puede brillar. Quizás te preguntes, ¿qué tenía de especial este niño despreciado? ¿Cómo podía algo tan grandioso ocultarse tras una apariencia que todos rechazaban? Esta es la pregunta que guiará nuestra reflexión, porque en lo frágil Dios pone lo extraordinario. En lo rechazado esconde lo elegido. Y esto es precisamente lo que hace que esta historia sea tan impactante, porque nos recuerda que lo externo nunca define lo interno, y que el rechazo humano nunca anula el propósito divino. Prepárense, porque en los próximos momentos profundizaremos aún más en esta historia. Comprenderán cómo una vida rechazada puede convertirse en testimonio, cómo lo que parecía una fuente de vergüenza se convierte en señal de victoria, y cómo el desprecio humano nunca ha podido detener la acción de Dios. Ahora quiero que me acompañen en este viaje, porque lo que sigue revelará detalles que pueden conmover su alma de maneras inesperadas. Y quizás, al escuchar esta historia, algo en tu interior se despierte. Podría ser un recuerdo, una vieja herida o incluso una sensación de identificación con ese niño rechazado. Y es precisamente en este punto que quiero abrirte un espacio. Si este tema te resuena, deja un comentario abajo con lo que más te ha conmovido hasta ahora.
Compartir tu experiencia o sentimientos no es solo una forma de desahogarte, es una forma de crear una cadena de esperanza, donde cada palabra puede fortalecer a alguien que esté pasando por situaciones similares. Y si crees que mensajes como este necesitan llegar a más corazones, no olvides darle me gusta a este video. Cada me gusta ayuda a que este contenido gane visibilidad y llegue a quienes necesitan saber que Dios nunca abandona a su pueblo. Tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de mensaje transformador. Y, por supuesto, si aún no te has suscrito, aprovecha esta oportunidad para unirte a esta comunidad. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ninguna de las próximas historias que te conmoverán y renovarán tu fe. Porque este espacio no es solo un canal, es un punto de encuentro para vidas, un lugar donde los testimonios se convierten en luz en medio de la oscuridad. Así que comenta, dale a me gusta y suscríbete. Tu presencia aquí es esencial en este viaje. Y ahora sigamos juntos para comprender cómo el propósito de Dios comienza a revelarse precisamente donde el mundo menos lo espera. El rechazo tiene un peso que pocos pueden medir. Es como una sombra que sigue cada paso, silenciosa pero omnipresente. Cuando alguien es rechazado por su apariencia, su condición o algo que escapa a su control, la huella que deja no es solo momentánea. Se infiltra en el corazón y moldea los pensamientos, creando una mentalidad de inferioridad que insiste en repetir, no eres suficiente. Quizás tú también hayas sentido el peso del desprecio, esa mirada que te atraviesa como si no valieras nada, como si no hubiera nada en ti que mereciera atención o cuidado. Este tipo de rechazo comienza temprano, a veces incluso en la infancia, y se convierte en una cicatriz abierta que el tiempo no sana por sí solo. Imaginen a un niño entrando a la escuela, cargando no solo con su mochila, sino también con la carga invisible de ser diferente. Mientras que a otros los reciben con sonrisas, a ellos se les ríen. Mientras a muchos se les invita a jugar, a otros se les deja de lado. El impacto de esto se extiende más allá del momento, porque cada exclusión se convierte en una revelación silenciosa de que el mundo, de alguna manera, ha decidido cerrarles las puertas antes de que siquiera sepan quiénes son realmente. Y lo más cruel es que esta experiencia no se limita a los primeros años de vida. Se multiplica en diferentes etapas. En la adolescencia, cuando la presión por la aceptación es aún mayor. En la juventud, cuando se busca espacio para soñar, e incluso en la edad adulta, cuando las decisiones importantes se ven influenciadas por un pasado que enseñó más sobre los límites que sobre las posibilidades. El rechazo crea secretos ocultos que nadie ve. Quienes miran desde afuera solo ven a un niño tímido, a un joven callado o a un adulto inseguro. Pero tras esta apariencia se esconde un viaje de batallas internas, una guerra silenciosa contra las voces que insisten en repetir que no vale la pena intentarlo. Y cada vez que alguien decide creer estas voces, una parte de su propósito se ve sofocada. Es como si la vida se moldeara bajo la mentira de que la apariencia define el valor, cuando la verdad oculta es que los verdaderos dones permanecen intactos, esperando el momento oportuno para manifestarse. Quizás lo hayas vivido en carne propia. Ese día te ignoraron en un grupo de amigos, en la entrevista de trabajo donde nadie te miró a los ojos, o incluso en tu familia, donde las palabras de desprecio duelen más que cualquier golpe físico. Ser subestimado duele porque rompe no solo la confianza en los demás, sino también la autoestima. Es en este punto que muchos se dan por vencidos, creyendo que no hay salida, que la transformación es imposible. Pero la hay, porque el rechazo nunca tiene la última palabra cuando hay un propósito mayor detrás de la historia.
Y es precisamente en este contraste entre lo que el mundo dice y lo que Dios planea que la narrativa cobra fuerza. El mundo cierra puertas, pero Dios abre caminos. La sociedad impone límites, pero la providencia divina revela posibilidades. Lo que parecía una derrota puede convertirse en la base de una victoria inesperada. Cuando alguien experimenta desprecio y aún así encuentra la fuerza para seguir adelante, algo en su interior se fortalece de una manera que quienes nunca han sido rechazados quizá nunca comprendan. Es en el silencio de la exclusión donde a menudo nacen las mayores revelaciones. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque el rechazo no es un evento aislado. Es un proceso que moldea la mentalidad y las decisiones. Cada no que alguien recibe sin explicación crea una narrativa interna, y esta narrativa puede convertirse en una prisión. ¿Cuántas veces se ha dejado pasar una oportunidad porque la persona ya estaba convencida de que no podía lograrlo? ¿Cuántas veces se ha postergado un sueño porque la voz del desprecio parecía más fuerte que la de la esperanza? Así es como el mundo logra limitar talentos, sofocar dones y encarcelar historias enteras en una mentira. Pero incluso en este entorno hostil ocurre algo extraordinario. El propósito no desaparece. Puede estar oculto, reprimido, latente, pero nunca destruido. Hay una fuerza silenciosa que permanece en nuestro interior, esperando el momento de abrirse paso. Y cuando ese momento llega, todo el dolor se convierte en combustible para una nueva etapa. Es como si cada lágrima hubiera regado una semilla que, silenciosamente, creció hasta hacerse lo suficientemente fuerte como para abrirse paso a través de la tierra y alcanzar la luz. Esta es la verdad que muchos no ven. El rechazo no es el final, es solo el comienzo de una transformación. El impacto que causa puede ser profundo, pero también puede ser el detonante de un camino de superación de obstáculos que revela dones, talentos y fortalezas que la persona rechazada nunca imaginó tener. El mundo puede cerrar puertas, pero no puede cerrar el destino ya escrito por Dios. Lo que parecía una maldición puede, en realidad, convertirse en la preparación para una misión que va más allá de cualquier lógica humana. Y mientras reflexionas sobre todo esto, quiero sembrar una semilla en tu corazón. Quizás hayas vivido situaciones que te han marcado, quizás aún lleves dentro el eco de las palabras que te menospreciaron. Pero recuerda que nada de esto ha podido borrar quién eres realmente. Tu historia sigue escribiéndose, y en ella hay un capítulo reservado para el momento en que tu don oculto se haga visible. Porque el propósito no depende de la aceptación de los demás, sino de lo que Dios ya ha elegido para ti. Escribe en los comentarios: yo también estoy en este viaje. Mientras el mundo insiste en evaluar a las personas por su apariencia, sus posesiones o su posición, hay una mirada que trasciende todo esto. La mirada de Dios no se limita a lo que ven los ojos humanos. Él ve lo que nadie más puede percibir: el corazón. Y es precisamente en esta verdad oculta donde encontramos la clave para comprender cómo tantas historias de rechazo se transformaron en experiencias de impacto y superación. Lo que parecía insignificante para los hombres se convirtió en la materia prima de grandes revelaciones para Dios. Recuerden a David, un joven pastor olvidado entre sus hermanos. Cuando el profeta Samuel fue enviado a ungir al nuevo rey de Israel, todos esperaban a alguien de apariencia imponente, con la estatura de un guerrero, alguien que cumpliera con los estándares humanos de grandeza. Pero Dios sorprendió a todos, revelando que el elegido no era el más fuerte, ni el más guapo, ni el más evidente. El elegido estaba entre bastidores, cuidando las ovejas, aparentemente irrelevante. Aunque su familia lo subestimaba, el cielo ya había escrito una historia diferente. Esta es una prueba de que Dios siempre elige a quienes el mundo menos espera para manifestar su poder.
Lo mismo ocurre en tantas otras narrativas. Piensa en José, vendido como esclavo por sus propios hermanos, visto como una carga, rechazado en su propia casa. ¿Quién podría imaginar que este joven despreciado se convertiría en el hombre responsable de salvar a naciones enteras de la hambruna? La mentalidad humana mira al presente, pero Dios ve el futuro. Él no solo ve lo que eres hoy, contempla lo que ya ha sembrado en ti y lo que aún florecerá. Esta es la diferencia entre el juicio humano y el propósito divino. Quizás estés experimentando algo similar, siendo constantemente evaluado por estándares superficiales. Podría ser un trabajo que nunca reconoce tus esfuerzos, una familia que no cree en tu potencial, o incluso tú mismo, atrapado en decisiones pasadas que te hicieron creer que no mereces nada mejor. Pero mientras el mundo insiste en señalar defectos, Dios sigue viendo virtudes ocultas que nadie más ha notado. Y es desde esta perspectiva que se produce la verdadera transformación. El impacto del rechazo no define quién eres. Es simplemente la etapa donde Dios prepara la revelación de lo que ha depositado en ti. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay una diferencia entre la mirada humana que solo juzga y la mirada divina que revela. Cuando los hombres desprecian, es porque ven límites. Cuando Dios elige es porque ya ha decidido derribar barreras. Las historias de tantos personajes bíblicos y también de personas comunes que enfrentaron el desprecio muestran que el punto de inflexión no llega cuando alguien finalmente reconoce su valor, sino cuando su propósito oculto comienza a manifestarse. Es como una semilla enterrada, invisible para todos, pero que crece silenciosamente hasta el día en que brota de la tierra y sorprende a quienes dudaban. Y esta dinámica nos muestra que la verdadera fuerza no reside en lo que aparenta, sino en lo que llevamos dentro. El corazón es donde se libran las mayores batallas, pero también donde se esconden las mayores victorias. Dios ve lo que quizás tú aún no tengas el valor de creer, dones, talentos, potenciales que aún no han florecido, pero que han sido elegidos para marcar el mundo de alguna manera. Es en esta mirada donde reside la esperanza de quienes han sido rechazados, porque el rechazo nunca ha podido anular la elección de Dios. ¿Cuántas veces te has preguntado, ¿realmente valgo? ¿Hay algo en mí que pueda marcar la diferencia? Estas preguntas surgen de la comparación constante, de la presión para conformarte a las expectativas de la sociedad. Pero la respuesta de Dios es clara. Él no mide como los hombres. Él ve más allá de la superficie, más allá del juicio, más allá de los defectos aparentes. Lo que para muchos parece debilidad, para Él es precisamente lo que hace única tu historia. Y es precisamente desde esta perspectiva que podemos ver que los rechazados a menudo son elegidos para transmitir el mensaje más poderoso. El desprecio de los hombres se convierte en el escenario donde Dios revela su grandeza. Lo que parecía pequeño adquiere proporciones inmensas cuando el propósito se cumple. Y cada detalle del camino, cada dolor, cada puerta cerrada, forma parte de un escenario que prepara la revelación final. Es como si el cielo escribiera tras bambalinas mientras el mundo creía que nada sucedía. Cuando comprendemos esto, el dolor del rechazo se convierte en combustible. Las lágrimas se convierten en regaderas para la semilla que florecerá. La soledad se convierte en un lugar de encuentro con la voz divina. Y la sensación de no ser suficiente es reemplazada por la convicción de que fuimos elegidos por una razón superior a nuestra lógica. Esta es la esencia de la mirada de Dios. Él no solo observa, sino que revela. Él no solo reconoce, sino que transforma. Y cuando esa mirada se posa en alguien, por mucho que muchos digan lo contrario, su destino ya está sellado con propósito y promesa. Comenta allí, eso tiene sentido para mí. Es curioso cómo la vida siempre encuentra la manera de revelar lo oculto. Lo que durante tanto tiempo fue fuente de vergüenza, silencio e incluso dolor.
Un día comienza a brillar de una forma que nadie puede ignorar. En el caso de aquel niño rechazado por su apariencia, llegó el momento en que el don interior, hasta entonces invisible, empezó a abrirse paso entre la oscuridad que lo rodeaba. Fue como si, de repente, un rayo de luz atravesara la densa oscuridad y mostrara al mundo que había algo mucho mayor en su interior, algo que el desprecio humano jamás ha podido borrar. La primera señal no fue grandiosa a los ojos de todos, pero sí transformadora. Quizás fue una inesperada palabra de sabiduría, un gesto valiente en medio del miedo, o incluso la sensibilidad para ver lo que nadie más notó. Este don, oculto durante tanto tiempo, comenzó a manifestarse en pequeñas cosas, y cada detalle tuvo un gran impacto. Lo que antes se consideraba una debilidad, ahora se convirtió en la mayor fortaleza. Y este cambio no solo sorprendió a los demás, sino que también transformó la mentalidad de quien antes había cargado con el peso del desprecio. Hay una verdad oculta aquí. A menudo, el don solo se revela después de que una persona ha superado el rechazo. Es como si las heridas del pasado se convirtieran en prueba de que algo mayor está obrando tras bastidores. El sufrimiento crea profundidad, la soledad genera sensibilidad y el dolor prepara el terreno para que florezca el talento oculto. Cuando la luz interior comienza a brillar, no necesita aprobación externa, porque nació de la elección divina. Y cuando Dios decide revelarla, nadie puede extinguirla. Este proceso de transformación es poderoso porque cambia la percepción que una persona tiene de sí misma. Aquella niña que antes se acobardaba bajo el peso del rechazo, ahora caminaba con la frente en alto. No porque el mundo finalmente la aceptara, sino porque descubrió que en su interior yacía un poder mayor que cualquier palabra de desprecio. Es en ese momento que la vergüenza se transforma en testimonio, y lo que antes era motivo de risa o indiferencia, se convierte en motivo de admiración. Y lo más fascinante es comprender que este don no solo beneficia a uno mismo, siempre conlleva un propósito colectivo, algo que trasciende las vidas individuales, un talento artístico que conmueve multitudes, una fe inquebrantable que inspira a quienes han perdido la esperanza, una sabiduría excepcional que guía a las personas en decisiones importantes. Cada manifestación de este don tiene un impacto que trasciende la vida de quien lo posee. Es como si Dios hubiera elegido al mismo que una vez fue despreciado para convertirse en un instrumento de transformación para muchos otros. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque el don revelado no es solo una habilidad o cualidad, es una respuesta al mundo. Es como si la historia misma del rechazo se transformara en un canal de esperanza. Lo que parecía una maldición se convierte en una bendición, y lo que los hombres despreciaron se convierte en una señal de que Dios escribe historias de maneras que nadie puede predecir. Al reflexionar sobre esto, nos damos cuenta de que cada rechazo esconde un tesoro. El ojo humano solo ve la superficie, pero el cielo obra en silencio, preparando revelaciones. El don interior irrumpe en la oscuridad, no de forma repentina y espectacular, sino como la llama de una vela que, incluso pequeña, es capaz de iluminar una habitación entera. Y a medida que esta llama crece, calienta, guía e inspira. El impacto es inevitable, porque nadie puede resistirse a la luz que surge desde dentro. Este niño, antes ignorado, se convirtió en un referente. El mismo rostro que mostraba señales de desprecio, ahora era recordado por la luminosidad que irradiaba. Y esto demuestra que la verdadera transformación ocurre cuando el ser interior encuentra espacio para expresarse. Puede que sigamos juzgando las apariencias, pero el poder del don revelado es tan intenso que finalmente derriba todas las barreras. Es en este punto que el desprecio se vuelve irrelevante, porque la verdad oculta finalmente ha salido a la luz.
Y quizás ya hayas sentido esta chispa dentro de ti. Quizás tengas un talento, una habilidad, una fuerza que aún no se ha revelado. Puede que el mundo aún no la haya notado, pero eso no significa que no exista. El silencio, la espera, las lágrimas, todo esto puede estar preparando el terreno para la revelación que está por venir. Lo más hermoso de este viaje es que el tiempo de rechazo nunca fue en vano. Fue un proceso necesario para fortalecer la raíz de lo que ahora empieza a florecer. Esta es la belleza del don revelado. No depende del reconocimiento humano. Surge de la elección divina. Y cuando llega el momento de brillar, nadie puede apagar esa luz. Es prueba viviente de que lo rechazado se convierte en instrumento de victoria y que las historias más inverosímiles son precisamente las que Dios usa para demostrar que su poder no tiene límites. Escribe en los comentarios: yo también estoy en este viaje. Lo que una vez parecía una simple historia de dolor, ahora se revela como un testimonio vivo de transformación. El rechazo que una vez hirió e intentó sofocar la identidad de ese niño no pudo borrar el propósito ya escrito. Y esto nos muestra una verdad que a menudo olvidamos. No es el desprecio humano lo que define quiénes somos, sino el llamado que Dios ha puesto en nosotros. Cada lágrima, cada palabra dura, cada puerta cerrada, todo esto se convierte en parte del viaje que nos lleva a comprender que, tras nuestras heridas, se esconde un destino mayor. Quizás tú también hayas sido rechazado en algún momento de tu vida. Quizás hayas sentido el peso del olvido, del abandono, de la insignificancia. Pero aunque el mundo intentó convencerte de que no valías nada, Dios ya había elegido algo en ti para marcar a esta generación. Lo que parecía debilidad puede ser precisamente el punto donde se manifiesta la fuerza de Dios, y lo que otros descartaron puede convertirse en el mayor testimonio de tu trayectoria. El impacto del rechazo es real, nadie lo niega. Puede cambiar mentalidades, influir en decisiones y dejar cicatrices. Pero al mismo tiempo abre la puerta a revelaciones que nunca surgirían en entornos cómodos. Fue a través del rechazo que David descubrió que no necesitaba la aprobación de sus hermanos para ser ungido rey. Fue a través del abandono que José comprendió que su camino no terminaría en prisión, sino que lo llevaría al palacio. Y es en las cicatrices que llevamos donde puede estar escondida la señal de la elección divina, esperando el momento justo para revelarse. Lo que antes era vergüenza, ahora puede ser victoria. Lo que antes era fuente de dolor, puede convertirse en la clave para inspirar a otros. El rechazo no fue el punto final, sino el comienzo de una historia que necesitaba ser contada. El testimonio nace precisamente ahí, cuando el dolor se transforma en mensaje, cuando la oscuridad da paso a la luz, cuando lo que parecía una derrota se convierte en parte del propósito. Esta es la verdad oculta que muchos no ven. El desprecio humano nunca anula la elección divina. Y por eso este mensaje no se trata solo de un niño del pasado, sino de cada uno de nosotros. Porque dentro de ti también hay algo que el mundo quizá aún no reconozca. Hay un don, una fuerza, una luz que no depende de la aceptación de los demás para brillar. Quizás estés en medio de este viaje ahora mismo, sintiendo que nadie cree en ti, pero la providencia ya está trabajando tras bambalinas. Y cuando llegue el momento, nada ni nadie podrá detener lo que se ha preparado. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque comprender esta verdad cambia por completo la forma en que enfrentamos los desafíos. Cuando comprendes que el rechazo no es una sentencia, sino una preparación, tu mentalidad cambia. Dejas de ver el dolor como un enemigo y empiezas a verlo como parte del proceso que te fortalece. La vida no se trata de cumplir las expectativas del mundo, sino de revelar lo que Dios ya tiene escrito para ti. Y este es el punto más poderoso. Cada vez que alguien rechazado encuentra el coraje para levantarse,
Esa vida se convierte en un testimonio viviente de que el cielo elige de otra manera. No importa si los ojos humanos no han visto, los oídos no han escuchado o los corazones no han creído. Cuando el don interior irrumpe en la oscuridad, no necesita explicación. Simplemente se manifiesta. Y es imposible ignorar la luz que surge del interior del elegido. Quizás estés experimentando este punto de inflexión hoy. Quizás aún te encuentres en medio del rechazo, pero con la sensación de que algo en tu interior está a punto de revelarse. O quizás ya experimentaste el momento en que el dolor se convirtió en testimonio, y sabes que este cambio no fue casualidad. Sea como sea, el mensaje sigue siendo el mismo. El desprecio nunca define el futuro, y las cicatrices del rechazo pueden ser la prueba misma de que fuiste elegido para algo más grande. Comenta allí: creo que Dios eligió algo en mí. Si has llegado hasta aquí, es porque este mensaje te llegó al corazón. Y quiero agradecerte por acompañarme hasta el final de esta historia. Este espacio existe precisamente para brindar reflexiones que toquen el alma y fortalezcan la fe. Así que, si aún no te has suscrito, aprovecha la oportunidad para hacerlo. Y continúa recibiendo contenido que puede transformar tu forma de ver la vida y el propósito que Dios tiene para ti. Y ya que has seguido conmigo hasta aquí, deja un comentario con la frase: estoy contigo hasta el final. Así sabré que has formado parte de todo este camino conmigo y que este mensaje también ha encontrado un lugar en ti. Y no olvides darle a me gusta. Este simple gesto fortalece nuestra conexión y demuestra que este tipo de contenido te conecta de verdad. Y si quieres seguirme, aquí tienes un video que profundiza en este tema. Haz clic y continúa este recorrido conmigo.